En esta presentación lo que vamos a hacer es explicar la imaginería española. Y como es habitual, las especiales circunstancias de España dieron lugar a una escultura que, como veremos, se caracterizará por una temática exclusivamente de carácter religioso. Si os parece, vamos a comenzar a, a ver cuáles son las características generales de la imaginería española. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar del peso que va a tener, evidentemente, la Iglesia Católica, eh, gracias en parte a la piedad popular y, por otro lado, a las cofradías que potenciaron, entre otras cosas, los retablos, los pasos de Semana Santa y la escultura de bulto redondo. El proceso a seguir para su elaboración se inicia con la talla de madera, eh, labor del escultor, para continuar con un proceso que busca dar a la figura un aspecto lo más real posible, con el dorado, es decir, la policromía, el estofado y, por otro lado, el encarnado, ¿de acuerdo? Que parezcan que están vivos, que tienen carne. Trabajo estos, estofado, encarnado, es responsabilidad del pintor. A esta figura se le añaden postizos, tales como pelucas naturales, ojos de vidrio, lágrimas de resina, vestidos, joyas, coronas, cuerdas de esparto, etcétera. Todos estos elementos de la imaginería buscaban dar una mayor verosimilitud y realismo a las figuras, es decir, se busca impactar en el espectador y, por otro lado, plasmar en cierta manera pues la religiosidad popular. En España destacan fundamentalmente dos escuelas. Por un lado tenemos la escuela castellana, donde predominan los crucificados con llaga y hay una profunda expresión del dolor, mientras que las vírgenes están estremecidas por el sufrimiento de su hijo. En definitiva, asistimos a un mayor dramatismo de la escultura. Por otro lado, nos encontramos con la escuela andaluza y la escuela murciana, donde, bueno, la Semana Santa, con un clima claramente primaveral, hace que se esculpan Cristo y vírgenes muy adolescentes, muy juveniles, donde se omite cualquier atisbo de sufrimiento, se suprime la sangre, por lo tanto podemos hablar de una escultura caracterizada por la serenidad y por el equilibrio. De esta manera vamos a empezar a hablar de las principales obras escultóricas que tenemos en nuestro país en cuanto al barroco, empezando por un elemento que será fundamental en este periodo, que es el retablo. Y es que el retablo barroco, es una auténtica estructura arquitectónica que se divide en pisos horizontales y en calles verticales. Decoran fundamentalmente el fondo de la mesa del altar y tienen una función claramente didáctica al contar con pinturas y relieves en los que se escenifican las principales los principales episodios del catolicismo. En ese sentido, debemos de destacar el impresionante retablo del convento de San Esteban en Salamanca, obra de José de Churriguera, y es sin duda uno de los retablos barrocos que mejor representan lo que fue el estilo en España. En él, como vemos, proliferan las columnas salomónicas que emergen del mismo, cubiertas de decoración. Los entablamentos sobresalen notablemente y se emplean estípites. Se trata de una pequeña
arquitectura dentro de la arquitectura, en la que destaca la custodia y el cuadro que aparece arriba de la lapidación de San Esteban, obra del pintor Claudio Coelho. Pues si os parece, en primer lugar vamos a centrarnos en la escuela castellana, donde sin lugar a duda su principal maestro es Gregorio Fernández. La escultura de Gregorio Fernández se caracteriza por una serie de rasgos. Presenta tallas completas y de bulto redondo, normalmente muy cargada de patetismo, donde los ropajes se caracterizan por telas pesadas que se pliegan de manera geométrica. Además, Gregorio Fernández se caracteriza por ser un escultor que incorpora ojos de cristal, dientes de marfil, uñas de cuerno y trozos de corcho para manifestar un mayor realismo en la sangre, en los coágulos de sangre. En definitiva, se caracteriza fundamentalmente por el patetismo en su obra. De esta manera, si os parece, vamos a empezar a analizar cuáles son las principales obras que definen a la obra de el escultor castellano. Delante tenemos al Cristo atado a la columna. Nos encontramos con una imagen de bulto redondo y de tamaño natural, tallada en madera policromada, en la que se representa a Cristo de pie en su flagelación. La superficie se encuentra muy bien acabada, con una gran perfección anatómica, consiguiéndose texturas como la de la sangre con una enorme veracidad. También en Gregorio Fernández se aprecia muy bien la evolución desde un cierto clasicismo a un naturalismo exacerbado, que va a caracterizar la mayor parte de su producción artística y del que se sirve para conseguir el dramatismo e incluso el patetismo en sus creaciones. En este Cristo yacente vemos a un Cristo desnudo, de un modelado exquisito, que reclina su cabeza hacia la derecha sobre un almohadón, mostrándonos su boca y ojos entreabiertos. Estos ojos entreabiertos y su boca también un poco entreabierta son interpretados con tal realismo que llegan a producir una impresión espeluznante, casi desagradable. Las rodillas descarnadas y sangrientas son prueba evidente de las caídas que Cristo ha padecido en su camino hacia el Gólgota. En este descendimiento de la cruz, por un lado, nos vamos a encontrar una escena alta, en cuyo centro se encuentra Jesús, medio desclavado, mientras es sujetado por ambos lados por los santos varones José de Arimatea y Nicodemo, quienes, pues están en equilibrio sujetando el cuerpo inerte de Jesús. En la escena baja, al pie de la cruz, María Magdalena y Juan el Evangelista muestran unos rostros desgarrados por el sufrimiento padecido. María, la Virgen, está sobrecogida, con los brazos extendidos, esperando recibir el cuerpo de su hijo. Finalmente, el sayón, en posición de desclavar los pies de Jesús, se encuentra justo en la parte trasera. El tono de horror ante la muerte decrece, y es más la soledad y la quietud de la muerte la que procura interpretar. La Piedad fue realizada en 1616 para la iglesia de las Agustinas de Valladolid y presentaba a un grupo compuesto por la Virgen y Jesús junto a los dos ladrones. Ahora se encuentran en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid,
más San Juan y María Magdalena, conservados en la propia iglesia. Evidentemente, el interés se centra en María y en Jesús, composición aún muy vinculada a los estilos prebarrocos. La estructura es piramidal, de gran estabilidad física, con base amplia que se cierra en el vértice de sus rostros, la parte de mayor importancia del conjunto. Los pliegues son todavía angulosos, de influjo flamenco, acartonados. Sin embargo, logra ejecutar con determinación la anatomía de Cristo, mientras la expresividad se convierte en la característica más importante de este grupo escultórico. Contribuyen al dramatismo de la escena la directa expresión de los sentimientos, los aparatosos plegados de las túnicas y, por supuesto, el dominio de la policromía, que aumenta, sin lugar a dudas, el realismo de esta obra. Con todo, Gregorio Fernández está potenciando los aspectos de la pasión con el recurso de representar sangre en la cabeza de Jesús. Mirad, en la escuela andaluza los autores más destacados van a ser Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa y Alonso Cano. Los dos primeros se localizan en Sevilla, mientras que Alonso Cano se establecerá en Granada. Si os parece, vamos a comentar hablando de Juan Martínez Montañés. Juan Martínez Montañés se convirtió en el imaginero más famoso de su época y será el que dé comienzo o el que cree la Escuela Sevillana de Imaginería. Sus esculturas se definen por un realismo detallado en el que destaca pues una armonía, un equilibrio, una serenidad, con una belleza que se acerca más a postulados clasicistas y manieristas, aunque con el tiempo evolucionará hacia lo que conocemos como el realismo barroco. Además, es un escultor que se caracteriza por un modelado de sus tallas muy bien acabado y por el empleo de grandes paños y todavía la utilización del estofado. Entre sus contemporáneos, a Martínez Montañés se le apoda como el dios de la madera. En este Cristo de la Clemencia, pues vemos que presenta un Cristo muy andaluz, muy humanizado, en la que la presencia de sangre es prácticamente inexistente. Actualmente se ubica en la Catedral de Sevilla y, sin lugar a duda, es una de sus obras más interesantes. Las proporciones son bastante clásicas y el rostro está ligeramente inclinado, lo que da pie también a que la obra carezca del patetismo característico de la escuela castellana. Como he dicho antes, es un Cristo muy andaluz, es decir, es el prototipo andaluz del Cristo crucificado. De nuevo, insisto, sin excesivo dramatismo, poca sangre y, aún vivo, parece mirar a los fieles quejándose de que por su culpa padece, según el mismo artista escribió. Su alargamiento es casi manierista. Posee una lograda anatomía donde la sangre se dosifica sin llegar a los excesos de Gregorio Fernández, mientras la disposición diagonal del paño lo dota de un especial dinamismo. Es un Cristo que se acerca al devoto, que se acerca al creyente, pues mira quien reza, por lo que constituye una buena plasmación de los ideales barrocos. Para el retablo de San Isidoro del Campo, el convento del monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, realiza esta adoración de los pastores, donde Montañés plasma
como nunca la serenidad, el equilibrio, la gracia y la belleza que caracterizan su por entonces incipiente estilo barroco, resuelto todavía con la grandeza de las esculturas clásicas tan propias del Renacimiento. María y José presentan al niño, al que además de los pastores acuden a adorar dos majestuosas figuras angelicales y hasta las bestias del retablo, una mula y un buey, asomadas a través de un ventanuco. La imagen del niño Jesús del Sagrario es una imagen de talla completa que manifiesta gran elegancia y clasicismo y que recoge los rasgos propios de la obra de Martínez Montañés. Uno de los detalles más característicos de la talla es su posición en contraposto. El niño Jesús está tallado en madera policromada, es una imagen que fue concebida para vestir, contando con un rico ajuar en el que se incluyen además varios juegos de potencias y un cáliz que porta la imagen como vemos en su mano izquierda. En esta Inmaculada Concepción, popularmente conocida como la Cieguecita, Martínez Montañés nos presenta a una Virgen joven, con el manto caído sobre los hombros y recogido en una de sus puntas, lo que produce amplios pliegues que le procuran una serena majestad. La cabeza está levemente inclinada, presenta una tenue sonrisa, una débil sonrisa, mitad inocencia, mitad melancolía o tristeza, lo que proporciona a la obra una enorme religiosidad que convence al teólogo y gana la devoción del devoto. Martínez Montañés utiliza una policromía de gran suntuosidad y elegancia. Martínez Montañés es el maestro del siguiente gran imaginero de la escuela sevillana, Juan de Mesa. Sin lugar a duda, la principal aportación que Juan de Mesa hace a la escultura sevillana, a la imaginería barroca sevillana, es la introducción del naturalismo. Es un escultor que va a observar la naturaleza y que estudiará los cadáveres, lo que le permitió introducir en los crucificados signos de la muerte. Ese dramatismo ha llevado a la crítica moderna a denominarlo el imaginero del dolor. Establecerá los modelos a seguir tanto en los crucificados como en los nazarenos, que actualmente siguen copiándose en la actualidad. Las obras más importantes de Martínez Montañés son las siguientes. Por un lado, tenemos que hablar que el Cristo de la Agonía, que está en una parroquia de la provincia de Guipúzcoa, es una imagen que muestra un enorme contraste entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo, y que prácticamente nos presenta a un Jesucristo resucitado, pero sin haber sido enterrado todavía. También de Juan de Mesa es El Cristo de la Buena Muerte, una obra que, bueno, se caracteriza por su potente anatomía y por los paños de pureza plegados que se sujetan con una gruesa cuerda. Indicaros que a partir de este Cristo de la Buena Muerte, el éxito de este Cristo de la Buena Muerte hará que a Juan de Mesa se le multipliquen los encargos por parte de cofradías y de particulares. Pero sin lugar a dudas, la obra más importante
de Juan de Mesa es el gran poder, Jesús del gran poder en Sevilla. Se trata de un corpulento nazareno que porta la cruz al hombro y que recoge el momento de dar una larga zancada y que se concibió como una imagen de vestir con una túnica de tela. De todos los escultores españoles barrocos, sin lugar a dudas, el que se acerca más a la idea renacentista, clasicista, es Alonso Cano. Es un genio polifacético que tocó todos los ámbitos del arte, la arquitectura, la escultura y la pintura, y se define entre otros aspectos, entre otras características, por la gracia, por la dulzura y por la serenidad, el equilibrio y la armonía. Si os parece, vamos a ir viendo las diferentes obras de Alonso Cano para ir profundizando cada vez más en sus características escultóricas. Como he dicho, Alonso Cano es uno de los escultores, bueno, y de los artistas más polifacéticos que ha dado el barroco español. Era hijo de Miguel Cano, un ensamblador granadino que, siendo Alonso muy pequeño, encomendó su educación a Francisco Pacheco, quien más tarde sería preceptor de Velázquez. El frecuentar estos círculos probablemente favoreció que conociese personalmente a Velázquez y a Martínez Montañés. Este último será el que le aproxime al campo de la escultura y del que tomará muchos elementos que van a estar presentes en su estilo. A la severidad de Montañés, él adhirió la gracia y la dulzura que se refleja especialmente en su figura femenina. Así lo demuestra en esta Virgen de la Oliva del retablo de la iglesia parroquial de Lebrija, que lleva en sus brazos al niño. Ya os adelanto que los niños de Alonso Cano se caracterizan por su suavidad y delicadeza. En ella encontramos una conexión con sus maestros en el tratamiento de los paños de enormes pliegues profusamente decorados. Pero la representación del niño y especialmente la concepción del rostro de la Virgen inclina su trayectoria hacia la idealización de los tipos estudiados. El Niño Jesús de la Pasión es una escultura de bulto redondo realizada en madera policromada que representa la figura de cuerpo entero de un niño Jesús. Está vestido con una larga túnica ricamente policromada, ceñida a la cintura y adaptada suavemente a su pequeña anatomía. El niño descansa levemente sobre los pies desnudos que se apoyan en cabezas de querubines llorosos, entre nubes y un orbe. Apoya el pie izquierdo sobre el globo terráqueo con intención de avanzar el derecho, que se separa ligeramente de la cabeza de uno de los querubines. Sobre su hombro izquierdo se apoya una cruz de madera sin desbastar, que es sostenida por sus manos regordetas finamente modeladas. Su cabeza, algo caída, se encuentra enmarcada por una larga melena de bellos mechones castaños. En la última etapa escultórica de Alonso Cano, en Granada, a la que Granada llega después de haberse ordenado sacerdote para ocupar un cargo importante en la catedral, pues esta etapa de Granada, esta etapa granadina, sin lugar a dudas, son los mejores años de su
De la obra de gran tamaño podemos destacar por un lado a este San José con el Niño, a San Antonio de Padua y San Diego de Alcalá, obras encargadas por el convento del Ángel Custodio. También de este periodo y por encargo de la catedral realizará los bustos de Adán y Eva. Pero sin lugar a dudas, la obra más famosa de Alonso Cano es esta Inmaculada del Facistol. En la Catedral de Granada es posible admirar esta escultura en la que sigue el esquema que había empleado Martínez Montañés. Las manos unidas sobre el pecho, los ropajes abultados con numerosos pliegues, la silueta en forma de huso y el rostro sereno y dulce, casi infantil. El autor se decanta por una geometrización de la figura en forma de huso, por un lado, y por otro, a la síntesis de la niñez en un rostro idealizado de delicadeza suma. La vestimenta, por último, es lisa, evitando la decoración y está trabajada a grandes capas, cuya severidad, contrastada con la inmaculada, belleza de mano y de rostro. La última obra que vamos a hablar de Alonso Cano es esta Virgen de Belén. Es una talla pequeña de 45 centímetros, realizada por Alonso Cano para rematar el facistol que diseñó para la catedral y que sustituirá a la escultura de la Inmaculada, que la hemos visto anteriormente y que por su belleza fue llevada a la sacristía para que fuera más fácil contemplarla. Cano, en esta etapa granadina, tuvo una especial inclinación hacia la obra escultórica de pequeño formato y parece que en ella es capaz de mostrar una mayor intimidad. De nuevo, destacaremos la belleza serena de la imagen y el minucioso tratamiento de los ropajes de María que destacan frente a la desnudez del niño. Por último, tenemos que hablar de la escuela murciana, donde su principal imaginero, en concreto del siglo XVIII, fue Salcillo, Francisco Salcillo. Deciros que su padre fue un escultor napolitano que le transmitió bueno, pues las características escultóricas del sur de Italia que combinará, que mezclará con el naturalismo que define a la imaginería barroca andaluza. Su obra es muy amplia y destaca por la ejecución de pasos procesionales para la Semana Santa, donde podemos destacar la oración en el huerto. Como he dicho, Salcillo es un escultor elegante, poseedor de un profundo conocimiento anatómico y un auténtico entusiasta del color. Los pasos de la Pasión de Cristo nos revelan que tenía la capacidad de crear escenas realmente verosímiles. Cuando contaba con 45 años de edad, se le propuso la realización de la oración en el huerto, que sería seguida por otros magistrales pasos de Semana Santa. Vemos que se trata de un grupo de madera policromada perteneciente a la escena de la Pasión. Destaca el desnudo del ángel, casi clásico, impresionando la profundidad mística de la escena. Bien, pues con esto acabaríamos la escultura barroca española, también conocida como imaginería barroca, una imaginería que intenta dar un realismo importante a la figura y que, como hemos visto,
En España van a destacar la Escuela Andaluza con Martínez Montañés como su principal imaginero, la Escuela Castellana con Gregorio Fernández y la Escuela Granadina, en la que se incluye también la andaluza, representada por Alonso Cano. Y ya en el siglo XVIII nos encontramos con la Escuela Murciana representada por Francisco Salcillo. Bien, pues con esto acabaríamos la parte de la escultura barroca y nos quedan todavía dos presentaciones más. Por un lado, vamos a analizar la figura de Rivera, Zurbarán y Murillo, y por último dejaremos un apartado para Velázquez por la trascendencia que tiene para la historia del arte español y por supuesto para la historia del arte universal. Gracias a todos por atenderme. Un saludo.